Desperté del coma, y mis padres no estaban. Revisé mi celular, el auto de tu hermana está a tu nombre, paga la deuda antes de morir. Llamé al banco y dije, no pagaré la deuda, embarguen el auto. Al otro día tenía 89 llamadas perdidas. Nunca olvidaré el momento en que abrí los ojos, todo estaba borroso, como si alguien hubiera puesto un filtro opaco sobre el mundo. El pitido constante de una máquina a mi lado me taladraba los oídos, y el olor a desinfectante me quemaba la nariz. Estaba en un hospital, eso lo supe de inmediato. Pero no entendía por qué. Mi cuerpo se sentía pesado, como si alguien hubiera atado pesas a mis brazos y piernas. Intenté mover la cabeza, y un dolor agudo me atravesó el cráneo. ¿Fernando? Una voz familiar rompió el silencio. Era Diego, mi mejor amigo desde la secundaria. Estaba sentado en una silla junto a mi cama, con ojeras marcadas y el pelo revuelto. Parecía que no había dormido en días. ¿Qué pasó? Mi voz salió rasposa, como si hubiera tragado arena. Diego se acercó, con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Hermano, estuviste en coma. Un mes entero. Un accidente de auto. ¿No lo recuerdas? Intenté pensar, pero mi mente era un rompecabezas con piezas perdidas. Fragmentos borrosos de luces, un volantazo, el sonido de un claxon. Nada claro. Sacudí la cabeza, lo que solo empeoró el dolor. ¿Dónde están mis papás? Pregunté, esperando ver a mi mamá, Isabel, o a mi papá, Marcos, en algún rincón de la habitación. Siempre habían sido de los que hacían un show en situaciones como esta, especialmente si podían usarlo para quedar bien con alguien. Diego bajó la mirada, incómodo. Ellos vinieron una vez, al principio. Me pidieron que los llamara cuando despertaras. ¿Eso fue todo, una vez? Repetí, sintiendo un nudo en el estómago. Un mes en coma, y mis padres solo vinieron una vez. No debería sorprenderme, pero aún así dolió. Siempre supe que no era el favorito. Ese lugar siempre lo tuvo Mariana, mi hermana menor. La princesa perfecta, la que nunca hacía nada mal, la que siempre conseguía lo que quería. Yo, en cambio, siempre fui el que debía ganarse su aprobación, el que tenía que demostrar que valía algo. Diego me pasó un vaso de agua, y bebí con cuidado. Luego me entregó mi celular, que estaba en una mesa junto a la cama. Esto estaba en tus cosas. Lo dejaron los paramédicos. El celular estaba apagado, con la batería casi muerta. Lo encendí, y después de unos minutos, la pantalla se iluminó, pero no había ni una sola llamada de mis padres, ni de mi hermana, así que decidí llamar a mi padre, pero cuando contestó se me heló la sangre, hasta que por fin se te dio la gana de despertar, dijo enojado, el auto de tu hermana está a tu nombre, paga la deuda rápido. Así sea lo último que hagas antes de morir. Sentí una furia que me quemaba el pecho. Ni un ¿cómo estás?, ni un gracias a Dios que estás vivo. Solo eso. Una orden. Como si mi vida, mi accidente, mi coma, no fueran más que una molestia que les impedía seguir con sus planes. Inmediatamente le colgué sin decir nada, respiré hondo, intentando calmarme. Recordé cómo llegué a esto. Hace un año, mis papás me presionaron para que le comprara un auto a Mariana. Es tu hermana, Fernando, tienes un buen trabajo, ayúdala, decían. Yo trabajaba como contador en una empresa decente, ganaba lo suficiente para vivir bien, pero no para regalar autos. Aún así, cedí. Siempre cedía. Firmé los papeles, puse el auto a mi nombre, y cada mes pagaba las cuotas religiosamente. Mientras tanto, Mariana se paseaba en su carro nuevo, presumiendo en redes sociales, sin darme siquiera las gracias. No voy a pagar ni un peso más, me dije a mí mismo. Llamé al banco desde el celular. La recepcionista fue amable, pero cuando le expliqué la situación, su tono cambió a uno más serio. Le dije sin rodeos, no voy a pagar la deuda del auto. Está a mi nombre, pero no lo uso. Embarguen el carro si quieren, no me importa, ¿está seguro, señor? Preguntó la mujer, sorprendida, completamente, respondí, y colgué. Esa noche, apenas pude dormir. No por el dolor físico, sino por la mezcla de rabia y alivio que sentía. Por primera vez en años, había dicho no a mi familia. Y se sentía bien.
Al día siguiente, desperté con el celular vibrando sin parar. Tenía 89 llamadas perdidas. La mayoría eran de mis papás, algunas de Mariana. También había mensajes de voz. Los escuché uno por uno, y cada palabra me hacía hervir la sangre. «Eres un desgraciado, Fernando. ¿Cómo te atreves a dejar que le quiten el auto a tu hermana?», gritaba mi papá en el primer mensaje. «No tienes corazón. ¿Sabes cuánto necesitaba ese carro?», lloriqueaba Mariana en otro. «Eres una decepción, siempre lo has sido», añadió mi mamá, con ese tono de desprecio que también conocía. Pero en lugar de sentirme culpable, como siempre me pasaba cuando me atacaban, sentí algo nuevo, tranquilidad. Por fin veía a mi familia por lo que eran. Unos interesados que solo me querían por lo que podía darles. Y ya no estaba dispuesto a seguir siendo su cajero automático. Diego, que se había quedado conmigo en el hospital, me miró con una sonrisa. «Hermano, creo que les tocaste un nervio, que se pudran», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, me reí. 2 días después, mientras seguía internado, mis papás y Mariana aparecieron en el hospital. No vinieron con flores ni con palabras de cariño. Vinieron a gritar. Entraron a la habitación como un huracán, con los rostros rojos de furia. Diego, que estaba conmigo, se puso de pie, listo para intervenir si era necesario. «¿Cómo te atreviste, Fernando?», empezó mi papá, Marcos, con los puños apretados. «Le quitaron el auto a tu hermana por tu culpa. ¿Sabes cuánto lo necesitaba?» Respondí, sentándome en la cama con dificultad. «¿Para qué? ¿Para presumirlo en Instagram?». «Ese auto lo pagué yo, no ella». Ni siquiera me dio las gracias una sola vez. Mariana, que estaba detrás de mis papás, dio un paso adelante. Sus ojos estaban llorosos, pero no me engañaba. Sabía que esas lágrimas eran puro teatro. «Eres un egoísta», gritó. «Siempre has sido un envidioso. Solo porque tú no tienes nada bueno en tu vida, ¿quieres arruinar la mía, envidioso?», repetí, incrédulo. «¿De qué, Mariana? ¿De qué me usen como un banco? ¿De qué mis propios padres no se molestaran en visitarme mientras estaba en coma? Estuve un mes luchando por mi vida, y a ustedes no les importó». Mi mamá, Isabel, que hasta ese momento había estado callada, intervino con su voz fría y cortante. «No exageres, Fernando, sabíamos que estabas bien, no había necesidad de estar aquí perdiendo el tiempo». «¿Perdiendo el tiempo?». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda mi vida había intentado complacerlos, ser el hijo perfecto, el hermano generoso. Pero siempre había sido invisible para ellos. Siempre era Mariana la que importaba. «Ustedes nunca me han querido, ¿verdad? Solo me quieren cuando hay algo que sacar de mí, ¿eso no es cierto?», gritó mi papá, pero sus ojos lo delataban. Estaba nervioso, como si supiera que había sido descubierto. «No mientas, papá. Ese mensaje que me mandaste lo dejó todo claro. Paga la deuda antes de morir». «¿Eso es lo que soy para ustedes?». Un cajero automático. El silencio que siguió fue pesado. Nadie respondió. Mariana bajó la mirada, mi mamá se cruzó de brazos, y mi papá solo apretó la mandíbula. Diego, que había estado callado, puso una mano en mi hombro, dándome fuerza. «Váyanse», dije, con la voz más firme que jamás había usado con ellos. «No quiero volver a verlos, no te atrevas a hablarnos así», gritó mi papá, pero ya no le tenía miedo. Por primera vez, me sentía libre. «Fuera», repetí, y señalé la puerta, pero entonces llegó la enfermera encargada y los echó. Se fueron, no sin antes lanzar más insultos y amenazas. Pero no me importó. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Una semana después de la confrontación con mis padres y Mariana en el hospital, me dieron de alta. Salí del hospital en una silla de ruedas, con Diego a mi lado empujándome hacia su viejo sedán. Mi cuerpo seguía débil, las piernas me temblaban al intentar dar un paso, y el dolor en mi espalda era un recordatorio constante del accidente que casi me mata. Pero mi mente, por primera vez en años, estaba clara como el cristal. Había tomado una decisión, no volvería a ser el banco de mi familia. Cuando llegué a mi apartamento, todo me parecía extraño.
como si estuviera entrando a la casa de un desconocido. El lugar estaba cubierto de una fina capa de polvo. Después de un mes en coma, nadie se había molestado en venir a limpiar o siquiera revisar si todo estaba en orden. Diego se ofreció a quedarse, pero le dije que necesitaba estar solo. Quería enfrentar esto por mi cuenta. Me senté en el sofá, con mi laptop sobre las piernas, y empecé a revisar mis finanzas. Durante años, había sido el sostén económico de mi familia, aunque nunca lo reconocieran. Pagaba el internet de su casa, el celular de Mariana, la suscripción de cable que mi papá usaba para ver fútbol los fines de semana, incluso la factura de la luz cuando a ellos se les olvidaba. Todo estaba configurado como pagos automáticos desde mi cuenta. Cada mes, sin falta, mi dinero se iba a sus bolsillos. Pero eso se acabó. Con un par de clics, cancelé cada uno de esos pagos. Mientras lo hacía, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Era como cortar las cadenas que me habían atado a ellos durante tanto tiempo. No sentí ni un ápice de culpa. Por primera vez, estaba poniendo mis necesidades primero. 2 días después, mi celular empezó a vibrar sin parar. Era mi papá, Marcos. No contesté. Después de la 10ª llamada, dejó un mensaje de voz. Su tono era una mezcla de furia y desesperación, algo que nunca había escuchado en él. Lo reproduje, preparándome para más insultos. Fernando, ¿qué demonios te pasa? Nos cortaron el internet y el cable. La luz está por cortarse también. No podemos vivir así. Arregla esto ahora mismo, eres el responsable. Escuché el mensaje 3 veces, no porque dudara de lo que decía, sino porque cada vez que lo oía, sentía una satisfacción que no podía explicar. ¿Responsable? ¿Yo? Ellos, que no se molestaron en visitarme mientras estaba en coma, ahora me exigían que siguiera pagando por su vida cómoda. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento con una cerveza en la mano. No bebía mucho, pero esa cerveza sabía a libertad. Miré las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con un futuro que no incluía a mi familia. Un futuro donde yo decidiera cómo gastar mi dinero, mi tiempo, mi energía. Pero al día siguiente todo cambió. Mientras intentaba descansar en mi apartamento, alguien tocó la puerta con fuerza. Era un golpe insistente, casi violento. Abrí, y allí estaban, Marcos, Isabel y Mariana, con los rostros encendidos de rabia. No me dieron tiempo ni a saludar. ¿Qué te pasa, Fernando? Gritó mi papá, entrando sin invitación. Nos dejaste sin nada. Sin internet, sin cable, sin luz. ¿Cómo te atreves? Mariana, con los ojos rojos y el maquillaje corrido, se lanzó contra mí. Eres un egoísta. Primero me quitan mi auto por tu culpa, y ahora esto. No tienes corazón. Mi mamá, Isabel, se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y esa mirada de desprecio que también conocía. Siempre has sido un problema, Fernando. Nunca haces nada bien. ¿Crees que esto te hace mejor persona? Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Pero no era la rabia ciega de antes, esa que me hacía ceder para evitar conflictos. Esta era una rabia fría, calculada, la que me daba fuerza para decir lo que había guardado durante años, ¿que yo los dejé sin nada? Dije, alzando la voz. ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo estaba en coma? ¿Dónde estaban cuando casi me muero? Un mes entero, luchando por mi vida, y ustedes vinieron una sola vez. Una. Y solo para pedirme que los llamaran cuando despertara, como si yo fuera una maldita alarma. Mi papá intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No, Marcos, déjame hablar. Durante años, me exprimieron como si fuera un cajero automático. Pagué el internet, el cable, el celular de Mariana, la luz de su casa. Hasta le compré un maldito auto a Mariana, a plazos que yo pagaba cada mes. ¿Y qué recibí a cambio? Nada. Ni un gracias, ni una visita cuando estuve al borde de la muerte. Solo un mensaje tuyo, papá, diciendo que pagara la deuda del auto antes de morir. ¿Eso soy para ustedes? ¿Una billetera? Mariana abrió la boca, pero no la dejé hablar. Y tú, Mariana, siempre fuiste la princesa. Todo lo que querías, lo tenías. ¿Alguna vez me agradeciste el auto?
¿Alguna vez te importó lo que yo tenía que sacrificar para pagarlo? No. Solo te importaba presumirlo en tus redes sociales. Y ahora que no tienes mi dinero, vienes a llorarme como si yo te debiera algo. Mi mamá dio un paso adelante, con ese tono condescendiente que siempre usaba para hacerme sentir pequeño. No exageres, Fernando. Somos tu familia. ¿Es tu obligación ayudarnos, mi obligación? Repetí, casi riendo de la incredulidad. ¿Y cuál fue su obligación cuando estuve en coma? ¿Estar conmigo? ¿Preocuparse por mí? No. Su única preocupación era que yo siguiera pagando sus cuentas. Pero eso se acabó. No voy a darles ni un peso más, eres un desagradecido. Gritó mi papá, con los puños apretados. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? Lo corté, mirándolo a los ojos. Dímelo, papá. ¿Qué han hecho por mí, además de hacerme sentir que nunca era suficiente? ¿Además de ponerme siempre por debajo de Mariana? Dímelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie respondió. Mi papá bajó la mirada, mi mamá apretó los labios, y Mariana empezó a sollozar, pero esta vez no me conmovió. Sabía que sus lágrimas eran solo una táctica para manipularme, como siempre, váyanse de mi casa, dije, con la voz más firme que jamás había usado. Y no vuelvan. No quiero volver a verlos, no puedes hacer esto. Gritó Mariana, pero mi papá la tomó del brazo y la jaló hacia la puerta. Déjalo, Mariana, dijo, con un tono resignado que nunca le había escuchado. Ya no sirve de nada. Se fueron, dejando un eco de portazo tras ellos. Me quedé solo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una paz que no había sentido en años. Por fin les había dicho todo lo que llevaba dentro. Por fin me había liberado de su peso. Un par de semanas después, Diego vino a visitarme al apartamento. Estaba sentado en el sofá, tomándome un café, cuando él entró con una expresión que era una mezcla de sorpresa y satisfacción. Se sentó frente a mí, dejando su celular sobre la mesa, y me miró como si tuviera una gran noticia. Hermano, no vas a creer lo que vi ayer, dijo, con una sonrisa que no podía contener. Pasé por el barrio donde vivían tus papás, y justo estaban desalojándolos. ¿En serio? ¿Fue una locura, desalojándolos? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago, no de culpa, sino de curiosidad. Quería saber cada detalle. Diego asintió, inclinándose hacia adelante. Sí, fue un espectáculo. Había un camión de mudanzas y un par de tipos sacando cosas de la casa. Marcos estaba en la banqueta, gritando como loco, diciendo que no podían hacerles eso, que él tenía derechos. Pero los tipos no le hacían caso, solo seguían cargando muebles y cajas al camión. Tu papá incluso intentó empujar a uno de los trabajadores, pero otro lo detuvo y le dijo que llamaría a la policía si no se calmaba. Estaba rojo de la rabia. Hombre, nunca lo había visto así. ¿Y mi mamá? ¿Mariana? Pregunté, imaginándome la escena. Isabel estaba sentada en la acera, llorando a mares, con un montón de bolsas de plástico llenas de ropa a su alrededor. Se veía rota, ¿sabes? Como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. Y Mariana, bueno, ella estaba histérica. Gritaba que no tenían derecho, que todo era tu culpa. Llevaba un par de maletas pequeñas, como si solo hubiera podido salvar lo que cabía en ellas. La vi tratando de meter unas cajas de zapatos en el taxi que contrataron, pero no había espacio, y terminó dejando la mitad en la calle. Algunos vecinos estaban mirando desde sus ventanas, otros hasta tomaban fotos. Fue humillante para ellos. Me quedé en silencio, procesando todo. Una parte de mí quería sentir lástima, pero no podía. No después de todo lo que habían hecho. ¿Y a dónde fueron? Pregunté. Escuché que se mudaron a una habitación en un barrio pobre de la ciudad, respondió Diego. Ya sabes, donde las calles están llenas de baches y apenas hay luz por las noches. Al parecer, no tenían ahorros, nada. Sin tu dinero, no pudieron mantener la casa ni pagar las deudas que habían acumulado. Imaginé a Marcos, Isabel y Mariana apretados en una habitación pequeña, sin lujos, sin las comodidades a las que estaban acostumbrados. Mi papá, que siempre presumía de ser el proveedor de la familia, ahora enfrentando la realidad de su fracaso.
Mi mamá, que vivía para las apariencias y las reuniones con sus amigas ricas, tragándose la vergüenza de su nueva vida. Y Mariana, la eterna princesa, sin su auto, sin sus selfies en restaurantes caros, sin nada más que su amargura. Me enteré que mi papá, Marcos, que siempre presumía de ser el hombre de la casa, ahora trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado, ganando un sueldo miserable. Mi mamá, Isabel, que solía alardear de sus amigas del club de señoras, limpiaba casas en un fraccionamiento de ricos, tragándose su orgullo con cada trapeada. Y Mariana, la princesa, estaba de vendedora en una tienda de ropa en el centro, quejándose del cansancio y del sueldo mínimo que apenas le alcanzaba para comer. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó Diego, mirándome con seriedad. Respiré hondo y asentí. Sí, estoy bien. Por primera vez, siento que estoy viviendo para mí. No para ellos. Diego sonrió y levantó su café en un brindis. Por la libertad, hermano. Choqué mi taza con la suya. Por la libertad. Y en ese momento, supe que era cierto. Estaba libre. Libre de las demandas de mi familia, libre de sus desprecios, libre de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Y no había nada que pudieran hacer para cambiar eso. Suscríbete para más historias diarias.